cierto que nadie se va de esta vida sin que no pague lo que debe? No, es falso. ¿Es falso? Hay muchos que se mueren felices de la vida y pagan en la otra vida. Sí, cierto, ¿verdad? Ujú. Aunque aquí no paguen nada, ya se enfrentarán A al la juez buena, supremo, exactamente. Al juicio divino. al juicio final individual. Y cuando sea el juicio universal, ¿ahí nos va a sacar los trapitos a todos? Todos vamos a conocer los trapitos al sol de todos. Santo Dios. Qué qué pena. Buenas Bueno, qué pena noches. con Dios. Buenas Buenas noches. noches. Hola Héctor, buenas noches. Yo creo que eso va a ser el máximo castigo, que es Ay, una consecuencia lógica del pecado. así es. Pues ahora sí que nos agarre confesados y arrepentidos. Sí, ¿Habrá misericordia de los que se arrepienten, aunque sea en el último minuto de su vida, doctor? por supuesto que sí. No Y eso es digas lo en que, el último minuto, en el último nanosegundo. eso, eso es lo que el diablo quiere darnos a entender, que él no vamos a tener misericordia. Sí, el diablo trata de incurrirnos, de empujarnos al pecado de la desesperación para que no Mm, busquemos la redención, mm, sino que le sigamos rindiéndole culto a él en la desesperación. sí, porque muchos piensan, doctor, que dicen, ay, ¿para qué si no me voy a salvar? Ajá, Y le dan vuelo a la hilacha, sí. como los de Morena, ¿Los Como qué? ellos. como los de Morena, los de la 4T, Ah, sí, claro. porque están llenos de honores, de poder, de todo, ambiciones. Sí, como dice el Dios Jesús, ¿de qué sirve que te ganes el mundo si pierdes tu alma? Pues ellos no piensan en el alma, por supuesto. Piensan en su... ¿En su qué, perdón? Creo que se cortó. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos comenzando? Sí, doctor. Adelante, Cristina, con la oración. Recording Dulce stopped. Madre, no te Entonces, alejes, tu es- vista de nosotros no aparta. Ven con nosotros a todas partes Recording y in nunca progress. solos nos dejes. Ya Ya, que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo Hijo y y el el Espíritu Espíritu Santo. Santo. amén. 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 Bien, pues en esta sesión, pues según está anunciado, vamos a platicar sobre la teología del cuerpo. Ya vimos la teología del mal, la teología del mediocre, la teología del hombre bueno, y ahora nos toca platicar sobre en este ciclo teológico de los lunes, nos toca profundizar sobre la teología del cuerpo. ¿Alguien sabe quién la inventó? No, Papa Juan Pablo II. Sí, San Juan Pablo II. Muy bien. Es diseño de él. Consta de 129 sermones. ah, 129 sermones.
de 1979 a 1984. O sea, esos 129 sermones los pronunció a lo largo de 4 años y les puso un nombre, la teología del cuerpo. Así que la teología del cuerpo es el título que el Papa San Juan Pablo II le dio a las 129 catequesis sobre el amor, la sexualidad humana y el matrimonio, temas que impartió entre septiembre de 79 y noviembre de 84 del siglo pasado. Es una gran pena que estas catequesis, estos sermones, no hayan sido divulgados más de lo que ya han sido. La riqueza que la contienen tiene el potencial de renovar el matrimonio, la familia y la vida entera de la persona, de la Iglesia y del mundo. Lo que San Juan Pablo II nos plantea no es solamente una visión renovada del hombre y la mujer como imagen de Dios, sino que además, a través del prisma del matrimonio y del amor conyugal, el Papa nos plantea el redescubrimiento de quién es Dios, quién es Cristo, qué es la Iglesia y qué somos nosotros mismos. Refiriéndose a la enseñanza de Cristo sobre el Sermón de la Montaña, de no desear a ninguna mujer con lujuria en nuestro corazón, el Papa nos dice que bien considerada, esta llamada que encierran las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña no pueden ser un acto separado del contexto de la existencia concreta. Es siempre, aunque solo en la dimensión del acto al que se refiere, el descubrimiento del significado de toda existencia, del significado de la vida. En las catequesis de San Juan Pablo está, pues, el descubrimiento de la existencia y del significado de la vida. Es tremendamente importante entonces. Durante mucho tiempo la teología cristiana tuvo una fuerte influencia en la filosofía griega antigua. No, al revés, tuvo una fuerte influencia de la filosofía griega antigua, sobre todo la de Platón, quien enfatizaba la bondad del alma y tenía tendencia a menospreciar el cuerpo. Ahí se equivocó Platón. Sus discípulos ideológicos exacerbaron más este dualismo, esta dualidad, esta división entre el cuerpo y alma. Con el correr del tiempo, ciertos movimientos falsamente religiosos, como el maniqueísmo y el gnosticismo, llegaron al extremo de condenar la materia como mala en sí misma y a rechazar al mismo matrimonio debido a la dimensión sexual involucrada en el matrimonio. Obviamente, estos fueron considerados herejes y sancionados fuertemente por la Iglesia, porque el cuerpo es sagrado, es santo. Es una de las formas mediante las cuales, de una manera más clara, Dios manifiesta su amor por la criatura humana. La Iglesia no vaciló en condenar ambos extremos. El concepto angelical, por un lado,
y el concepto demoníaco por el otro. Porque, ¿por qué la Iglesia condena ambos extremos? Porque en un extremo nos consideramos ángeles y en el otro extremo nos consideramos demonios. Y no somos ni ángeles ni demonios. Somos seres humanos, somos personas. Y precisamente por ser personas, somos la obra cumbre de la creación. El temor a la degradación moral que rodeaba al cuerpo, comprensiblemente por cierto temor a lo sexual, se filtró en la práctica pastoral y en aspectos de la disciplina espiritual. De ahí que no pocos cristianos, aún hoy en día, tengan una visión un tanto negativa del cuerpo humano y de la misma sexualidad y piensen erróneamente que sus cuerpos son un obstáculo para su vida espiritual. Incluso para muchos católicos que tienen una visión correcta de la sexualidad humana y del matrimonio, sería totalmente nuevo y sorprendente el concepto de una teología del cuerpo o de un significado conyugal del cuerpo. Sin embargo, para Juan Pablo II, esta visión dualista, el bien y el mal, que separa al cuerpo del alma y tiende a condenar el primero y a exaltar el segundo, o sea, exalta el espíritu y degrada el cuerpo, es falsa. Es totalmente falsa la dicotomía. Somos buenos integralmente, con todo y cuerpo. El cuerpo no es malo de por sí. Es malo el uso que a veces se le da, pero el cuerpo como tal es una obra de Dios maravillosa. Increíble. Por ello, Cristo instituyó los sacramentos, que son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Fíjense, el cuerpo es un vehículo para que Dios nos regale la vida divina. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1131. Precisamente, y como ya todos sabemos, el Hijo Eterno de Dios se encarnó, es decir, asumió la naturaleza humana, que incluye el alma y el cuerpo humanos, para darnos a conocer al Padre y al mismo tiempo salvarnos del pecado y de la muerte. De hecho, esta visión positiva del cuerpo antecede al cristianismo. La encontramos en la primera página de la Biblia, en el Génesis. Dios le reveló a su pueblo Israel por medio de hermosos símbolos cargados de profundas verdades religiosas y morales, la bondad de la creación, tanto material, cuerpo, como espiritual, el alma, de la cual Dios es el autor. Y vio Dios que todo era bueno, muy bueno. La cultura actual también ha caído en una visión errónea de la sexualidad humana y del cuerpo. Sin embargo, esta obsesión con la sexualidad y el cuerpo no proviene en realidad de una excesiva valoración de esas dimensiones de la persona humana. Al contrario, la hipersexualización de nuestra sociedad moderna, posmoderna,
tiene su causa en una infravaloración de la sexualidad humana. Para el hombre actual, el cuerpo está devaluado y convertido en un objeto de placer. Eso es lo que San Juan Pablo se propuso combatir. No, el cuerpo no es solo un instrumento de placer. Es el principal instrumento para manifestar el amor unitivo que Dios quiso, con el que Dios quiso sellar la naturaleza humana. La gente en general ha sustituido la búsqueda del verdadero amor por el placer intenso e instantáneo que proporcionan las relaciones sexuales. Sin embargo, luego queda más vacía que antes, ¿sí? Solo para caer en la misma frustración una y otra vez, a medida que se satisface el impulso carnal fuera del marco del matrimonio. Queda más vacía por eso, solo para caer en la misma frustración una y otra vez e incluso para caer en los excesos más abominables y absurdos, los cuales conducen a toda clase de enfermedades físicas y psicológicas. Todo ello demuestra que el error de la cultura contemporánea no consiste en una exagerada apreciación del cuerpo, no, y de la sexualidad, sino al contrario. El error consiste en no caer en la cuenta de que se trata, como se ha dicho, como lo ha dicho el propio San Juan Pablo, de un valor que no es suficientemente apreciado. En otros términos, por no apreciar suficientemente el valor que Dios mismo le ha dado a la sexualidad humana, el matrimonio y el amor conyugal, la gente queda como loca, buscando el placer por sí mismo, divorciado el placer, del verdadero amor, del verdadero gozo de la vida y de la familia, propiciando toda clase de enfermedades físicas y mentales, al utilizar el sexo exclusivamente como un objeto de placer. La tarea que tenemos todos los cristianos ante nosotros no es la de regresar a un rigorismo inútil que no conduce a nada. Tampoco es el de transigir con el hedonismo actual en base a un presunto falso ponerse al día, ¿no? No son la Iglesia y el Evangelio los que tienen que conformarse al mundo de hoy. Es el mundo de hoy el que tiene que conformarse a Cristo, a la palabra de Cristo. Pero para lograrlo no sirven los discursos y las cantaletas de un moralismo rancio y aburrido. Lo que hace falta es un redescubrimiento del Evangelio, la buena y gozosa noticia de Dios sobre el amor conyugal, la sexualidad humana y la vida que surge en el matrimonio, es decir, de la familia, y todo ello en total fidelidad al magisterio de la Iglesia, el cual está compuesto por el Papa y los obispos que están en comunicación con Cristo. Dios tiene un mensaje bellísimo y positivo sobre nuestro cuerpo. Un mensaje bellísimo sobre nuestra sexualidad y el amor humano verdadero. No puede ser de otro modo, porque Él es quien nos ha creado. Alma y cuerpo, Él nos creó así. San Juan Pablo ha llevado a cabo la tarea de redescubrir y expresar ese mensaje en su teología del cuerpo. Otras personas se han encargado de resumir
y simplificar esa teología en un lenguaje más sencillo. Nuestra tarea es la de recibir ese mensaje, estudiarlo, meditarlo, vivirlo y difundirlo. Así que manos a la obra. ¿Cuáles son los 1, 2, 3, 4, 5, 7 principios básicos de la teología del cuerpo? Primero, primer gran principio, la dignidad humana y la imagen de Dios en nosotros. Toda persona es creada a imagen y semejanza de Dios, dotando a cada persona humana de una dignidad y un valor inherentes, una verdad fundamental que demuestra la santidad de toda vida humana. Ningún ser humano es desechable. Todos tenemos dignidad. Vaya, hasta los criminales, hasta los de Morena, considerados en cuanto personas. Segundo principio, el cuerpo debe verse como un don, no como algo pecaminoso, sino como un don. El cuerpo humano es un don de Dios, una perspectiva que llama a cada persona a honrar su propio cuerpo y honrar y respetar el cuerpo de los demás, reconociéndolo como templo vivo del Espíritu Santo. Así es. Cuando les pregunten de qué se trató esa sesión, díganlo. Vimos cómo el cuerpo humano es templo vivo del Espíritu Santo. Tercero, el significado conyugal del cuerpo. El cuerpo humano tiene la capacidad de expresar amor mediante la entrega y la comunión. Un principio que resalta la vocación de amar y ser amado por un ser complementario, en donde queda excluida por perversa, diabólica, toda relación homosexual. Y solo queda incluido el amor entre un hombre y una mujer. Porque así lo quiso Dios, así lo diseñó Él. Cuarto principio, soledad, unidad y desnudez originales. En el relato de la creación, el hombre experimenta la soledad, la unidad y la desnudez originales, estados esenciales para comprender las relaciones humanas y buscar la complementariedad del cuerpo propio con otro cuerpo. Quinto, la redención del cuerpo. La obra redentora de Cristo restaura el significado original del cuerpo, ofreciendo un camino hacia la santidad al responder el llamado a vivir según el Espíritu Santo. Sexto, la sacramentalidad del matrimonio. El matrimonio une a los esposos como compañeros en el amor y fortalece para vivir sus promesas a Cristo, el uno al otro. El matrimonio es un sacramento que simboliza la unión entre Cristo y la Iglesia. Y último principio, el lenguaje del cuerpo. El cuerpo humano comunica el lenguaje del amor y la verdad, esencial para vivir con autenticidad y conformidad con los designios de Dios. En resumen, la teología del cuerpo nos ofrece una visión de la dignidad humana y el amor que cada uno puede reflejar
como individuo y en las comunidades a las que servimos, que incluyen a nuestras familias, nuestras escuelas y nuestras parroquias. Repito el resumen en 3 líneas. La teología del cuerpo nos ofrece una visión de la dignidad humana y el amor que cada uno puede reflejar como individuo en las comunidades en las que servimos, que incluyen nuestras familias, nuestras escuelas y nuestras parroquias. Hasta aquí mi exposición y comenzamos con sus preguntas, comentarios, aportaciones y demás. ¿Quién quiere decir algo? Adelante. Doctor, Permíteme un momentito. Recording stopped. Recording in progress. Sí, adelante. muy interesante este tema, doctor, que pues que nunca se toca. No se toca en la iglesia como deber de los sacerdotes para las parejas que van a iniciar una vida de matrimonio, el darles una, ¿cómo se dice? Unas pláticas prematrimoniales. Entonces, no se platica nada de esto, es como un tabú que queda ahí nomás arrumbado y que nada más unos saben, y uno cuando se va a casar, uno no sabe nada, nada, ni cómo llevarse, qué está permitido, qué no está permitido, y eso es una responsabilidad también, yo pienso, doctor, de la iglesia, ¿no? El que Puesto estemos, que como sí. dicen, ¿verdad? Que estemos enterados de esta teología, porque si no podemos caer y cometer muchos errores, doctor. Así es. Y luego, sobre todo, es que uno, al menos en mi caso particular, yo digo, ¿en dónde se buscarán estos temas que uno debe de saber? ¿Para qué? Pues para vivirlo bien como Dios manda. Y aparte, pues si tiene uno hijos, también darles explicaciones, como debe de ser. Pero si yo no sé, ¿cómo les voy a enseñar yo a mi hija? Es un decir, doctor, yo en mi caso. Pero qué bueno que gracias a Dios usted hoy nos dio este tema muy importante y muy necesario, pues para la sociedad católica. ¿Mm? Muchas gracias, doctor. Y De aunque verdad que los no católicos no lo sepan, también aplica para ellos. claro, claro, es para todos. Pues quiero bajar estas encíclicas, bueno, estas teología, ¿cómo se llama? Sermones, ¿ah? Muy interesantes y necesarios Se que llaman uno debe de tener. catequesis. Catequesis. Se Muy llaman bien, doctor. catequesis. Tú pones en la web Catequesis de San Juan Pablo sobre el cuerpo y vas a tener cientos de páginas sobre el tema. Encontré yo hace muchos años y nunca lo leí, un folletito pequeño de San Juan Pablo, donde decía la dignidad de la mujer o en la mujer. Y nunca lo pude leer, se me perdió. No sé realmente qué decía, pero se me hacía tan importante y se me perdió. Bueno, pues recupéralo en la red. Ok, doctor. Muchas Pones gracias. Ujú. catequesis de San Juan Pablo sobre la teología del cuerpo. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Por nada y te agradezco tu interés. Sí, muchas gracias. ¿Quién más pregunta, aporta, consulta? A ver. ¿Nadie? Buenas noches, doctor. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, aquí se nos comenta que el cuerpo debe de ser templo de Dios, ¿verdad? Templo vivo del Espíritu Santo. Templo vivo del Espíritu Santo. Habrán visto que hace unos días compartí una publicación en la que mostramos los tatuajes del secretario de guerra, Pete Hegseth. Esta publicación ha tenido pues un recibimiento tanto favorable, mayoritariamente favorable, pero también hay críticos desde el ámbito católico que bueno, que estos tatuajes serían uno de los pecados más graves que ha cometido el secretario Hegseth y
pues yo creo que ahora estoy revalorizando también en gran medida pues mi postura acerca de los tatuajes, porque aunque no es lo ideal, no sería lo mismo que una persona que se ha tatuado un símbolo satánico, un símbolo masónico, un tatuaje de la Bratva, de la mafia rusa, un tatuaje de los maras, no sería lo mismo, ¿no? Dependería mucho qué se pone sobre la piel y el significado, ¿no? De tales simbolismos. Le comentaba que tiene tatuada la Cruz de Jerusalén, que es un símbolo que se utilizó en las primeras cruzadas para liberar a los cristianos de la esclavitud y garantizar que las procesiones religiosas pudieran llegar bien a Jerusalén y regresar. Tiene también el XP, que es el símbolo católico de con este signo vencerás, que es el que vio precisamente el emperador, ¿no? El emperador romano, eh, Constantino. El crismón, que representa a Cristo crucificado y resucitado, sirviendo como símbolo de fe y protección. Tiene obviamente la bandera de los Estados Unidos porque cree en su nación cristiana. Tiene un rifle de asalto porque está a favor de la aportación de armas, del derecho de la legítima defensa. Tiene tatuado un latín que dice Deus Vult, que significa Dios lo quiere o Dios lo ordena. Se ha tatuado la palabra kafir, que significa soy infiel. Es un insulto que lanza el Islam contra todos los cristianos. Y otro que dice We the people, somos el pueblo, nosotros el pueblo, con el número 1775 y 13 estrellas, que son las 13 colonias que dan origen a los Estados Unidos de Norteamérica, como también un parche del 187 Batallón de Infantería de los Estados Unidos. Le digo, idealmente yo creo que los tatuajes no serían, pues ahora sí que obligatorios o que hagan algo muy significativo, pero estos particularmente son totalmente distintos, ¿no? No sé usted qué piense. Pues dos cosas. Los tatuajes en sí representan una simbología que incluso es aplaudible, Sí, nomás que me habló ahorita el señor Demetrio. pero los tatuajes como tales son algo chabacano, algo primitivo, algo incorrecto con la dignidad del cuerpo, está reduciendo los valores a una expresividad gráfica muy discutible. Es para un buen católico, ese tipo de costumbres son deleznables. El tatuaje no se lleva en la piel, se lleva en el alma y en el corazón y en la mente y en el espíritu. Entonces, no es un buen ejemplo y los que están en contra tienen razón, Sí, claro que porque hay es críticas, ¿no? algo muy primitivo, tatuaje. Déjaselos a los antropófagos del Amazonas A las tribus. o a las tribus del Darién, pero una persona civilizada, una persona con carrera profesional, además que se confiesa creyente, es una disonancia ideológica, una disonancia ideoafectiva inadmisible. Probablemente y los tatuajes pudieran considerarse remanentes de la juventud, Sí, porque probablemente son su para siempre. juventud, así fue su juventud, así fue los ejemplos que recibió y definitivamente pues no representa ningún ejemplo. Claro. Hace poco también comentaba un ponente de apellido Iturralde, a lo mejor lo conoce,
Pablo Muñoz No, Iturralde. no, no, es otro. No, Muñoz Iturrieta, no sé si tenga tatuajes. Em, Iturralde, pues había comentado que en una ocasión estaba dando una conferencia precisamente sobre temas teológicos. Perdón. Ya sé. Se fue tu sonido, Héctor. Sí, Se me fue el decía. sonido. Retornamos. Iturralde había dicho que estaba en una exposición y de pronto pues mostró, no queriendo, que tenía un tatuaje en el brazo. Y esto llegó a indignar a las personas que estaban escuchando su conferencia al punto de decir que sabían que él era el enemigo. Obviamente que esa es una postura también bastante exagerada, ¿no lo cree? Sí, claro. Un tatuaje no puede tampoco ser determinante en No, la conducta moral, ¿no? Imagínese no define a una persona. una persona que no tiene tatuajes, pero que podría ser un homicida, ¿no? Podría ser una persona que le es infiel a su esposa, que incurre en otra clase de conductas que no precisamente dejan una evidencia en la piel propiamente. Claro. Bueno, Pero, ¿por qué surgió el tema de los tatuajes? por el respeto que se le debe de tener al cuerpo, ¿no? Por Ah, ya, ok, perfecto. y por el enfrentamiento, ¿no? Y cómo todos los símbolos vienen, bueno, todos los símbolos que se tatuó el secretario de guerra tienen un amplio componente, un trasfondo cristiano muy sólido. Otra cosa que a lo mejor no deja propiamente una consecuencia en la piel, al menos no notoria, sería el consumo de ciertas sustancias que alteran la apariencia o la terapia génica con vacunas, que eso también estaría entrando en el tema de la bioética. Mm, no es algo que deje propiamente una evidencia, algo que se vea públicamente, pero también debe de ser, yo creo que valorado o filtrado por la misma teología del cuerpo. Lo que pasa es que, si tú te fijas, hay naciones enteras que no respetan el cuerpo. No, Se ponen aretitos, se ponen unas arracadas que parecen bueyes para ser jalados, sí, se ponen una cantidad de alebrijes, de adornos superficiales para llamar la atención. Eso no es un catolicismo integral, aunque se digan cristianos o católicos, es un comportamiento muy primitivo. Y luego niñas bien educadas, de buenas familias, cuando ven ese tipo de modelos, los claro. imitan y se ponen tatuajes en partes estratégicas. Abundan los tatuajes en el cuello, en la cerviz, y la verdad es que qué poca O dignidad. los piercing, o los piercings, doctor. ¿En dónde? Las perforaciones, Sí, las Sí, perforaciones. Yo lo encuentro simplemente detestable y deleznable. Cualquier intervención que deforme. Y también hay mucho de narcisismo. Algo así como, hey, aquí estoy yo, mírenme, admírenme. ahora podemos pasar también a otro ejemplo, rápidamente, el de aquellos que pretenden expiar los pecados en dañar el cuerpo, en lesionar el cuerpo. Hemos visto procesiones en las cuales pues están sin camisa y se flagelan hasta el punto de arrancar trozos de carne o sangrarse. Ese también es un atentado contra la dignidad del cuerpo, ¿no lo cree? Puesto. De hecho, cualquier vicio lo es, cualquier adulterio lo es. Cuando San Juan Pablo habla de la conyugalidad del cuerpo,
sea, el cuerpo no es para usarse por placer, O, sino o para dolor, comprometerse en la formación de una familia. o dolor, ¿no? Porque también O está dolor. extendida esta práctica sadomasoquista que ahora la vemos cada vez más. Hay gente Sí, que piensa que incluso pues esta moda de los Terians tendría por objetivo borrar la imagen de Dios, que es la imagen humana, en el ser ujú, humano. así es. Eh, Hay organizaciones religiosas que utilizan algo que se llama saco, perdón, silicio, si no mal recuerdo, que es para precisamente cortarse o generar dolor en, creo que un muslo, ¿no? O en un brazo. Por lo general es en los muslos. Me han Ujú, reportado esos casos en la organización Opus Dei y otras organizaciones, pues que son de un catolicismo obviamente muy discutible. cierto. Y sin embargo, muchos santos lo utilizaron. Santa Teresa de Ávila, muchísimos se flagelaban. Que Lo he yo estoy escuchado. en el libro de Santa Teresa y ella le dice a sus monjitas que no es nada bueno en exceso, ni siquiera eso de flagelarse. O una de las monjitas le dice a ella, más bien porque ella era quien lo hacía, y como que entró a su cuarto cuando lo estaba haciendo, y ¿no le parece que es exagerado su...? Y Sí, ella le contestó muy que bien. llegó No un recuerdo que momento le... en el que la iglesia tuvo que frenar todo aquello. Ujú. Sí, porque muchísimos santos lo hicieron, muchos, muchos. Digamos que hubo una ignorancia no culpable Mm. y la iglesia tomó cartas en el asunto y frenó la flagelación, la prohibió. Sobre todo porque hay un pasaje bíblico en el cual nos refiere que la única sangre que se derrama y salva es la de Jesucristo y por tanto la sangre de animales o de seres humanos, como se hace en ritos sacrificiales, no tiene esa potestad, ese Tiene poder. ningún valor salvífico. Exactamente. Ahora, hay algunas formas de... Entonces, doctor, Adelante, ¿Los qué? la digo escuchamos. que los sacrificios del Antiguo Testamento se acabaron con el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Así Claro, es. En el Calvario. Mm. así es. Eran representativos de lo que sería en el futuro con Cristo, en ese entonces. Em, Hablando Mm. sobre estos sacrificios, ¿no? El derramamiento de sangre que vendría a ser inútil, hay que hacer una distinción en otras formas de moderar precisamente la carne, que es el ayuno. El ayuno sí es una cosa que expresamente Realmente pide válida. Jesucristo. Sí, porque Cristo ayunó. Y se ha descubierto que el ayuno es como pues, un periodo de limpieza, de tanto, digamos, mental, porque hay sustancias que alteran en gran medida el comportamiento químico del cerebro y también en otros niveles, ¿no? El ayuno tiene beneficios también a nivel salud, De siempre y cuando desintoxicar. no sea muy prolongado, sí, como una forma de desintoxicación en todos Mm. los sentidos. Se quita mucha neblina, inestabilidad, ansiedad, precisamente con el ayuno. Y no tiene que ver con con estarse infligiendo un dolor, un sangrado, algo que incluso pueda ser contraproducente a la salud propia. Lo que pasa, doctor, Mm. yo creo que Eh, ha ocurrido en muchas ocasiones que aparejado muy cerca del catolicismo, se han desarrollado doctrinas falsas. Por ejemplo, esta idea, ¿no? Que hablábamos en la otra conferencia sobre la teología de la liberación. La teología de Ajá. la liberación lleva el extremo de pensar que la pobreza es santidad o es la prioridad, ¿no? De atención de Dios. Sí, Y otra error doctrina, catastrófico. otra doctrina herética que no se ha hablado y que probablemente Joseph Ratzinger, que paz descanse, el Papa Benedicto XVI, empezó a hablar,
fue de que el catolicismo también, no porque lo declarara verdad teológica la Iglesia, sino como una libertad, una extralimitación que se tomaron algunos católicos, se empezó a demonizar también la belleza. La belleza del mismo cuerpo humano se empezó a ver como algo pecaminoso, como algo seductor al mal. Y ahora, en los estudios que estamos realizando, hemos logrado comprender que propiamente no puede existir amor sin la belleza. Si no está presente la belleza, es prácticamente imposible que pueda amarse. ¿Por qué? Debe de haber algo. La belleza es lo que provoca el amor, lo que incita al amor en muchos sentidos. Y obviamente que con esto de la belleza no me estoy refiriendo a la supermodelo operada, ¿verdad? A la top model. Estoy hablando de una belleza integral, de muchos elementos que se integran para poder encontrar, para que incluso una persona encuentre belleza, ya sea en otro ser humano o en la misma creación. Un bien que está disperso y que en gran medida dentro del catolicismo, no porque lo haya reconocido así la Iglesia, reitero, se ha incurrido en esta idea de que la belleza, su exposición, el reconocer su valor, sea considerado como algo seductor, algo demoníaco. Y es ahí donde la gente tiene que entonces aclarar más sus conceptos, o mejor dicho, ese gusto, educar ese gusto o esa forma de discernir y de comprender la belleza. Borrar también la figura de Dios, la imagen humana, la belleza, se manifiesta precisamente en las degradantes expresiones culturales que hoy tenemos. Los museos de arte moderno que comunican fealdad tratan de barrer completamente la belleza de los gustos del ser humano, tanto en la música como en la pintura, como en la escultura. Lo estamos, yo creo que, viendo, presenciando, ¿no? No lo escuchamos, doctor. Está creo que cerrado su micrófono. O yo no los escucho, tal vez. O no, yo no los escucho, ese es el problema. Voy a tratar de escucharlos por otro canal porque no escucho nada. Yo fui el que no escuchaba nada. Bueno, nada. Lo soluciono en un ratito. Curioso, ¿eh? Esto realmente nunca había pasado por aquí. Recording in progress. Doctor, buenas noches.
eucaristía porque esas santas las ponen como modelos y de perfección cristiana y muchas veces por eso se caen en errores. Desde Claro. luego. Por eso es tan importante ese tipo de temas, porque el que no cae resbala. Doctor, pero las primeras mártires cristianas que murieron se platica que eran muy bellas de cuerpo y cara, y sin embargo eran muy nobles, muy caritativas, muy devotas de Dios, Así es. y no utilizaban su belleza para nada. No tenían que utilizarla, bastaba con verlas y ya. Ajá, y eran deseadas por los emperadores, por Así los es. cónsules. Claro, Entonces claro. Sí, ellas sí, ni sí. siquiera se fijaban si estaban bellas. Santa Águeda, dicen que también Santa era una Águeda, mujer muy hermosa. muy hermosa, que le mutilaron los senos. Ujú. Unas Sí, eran hasta princesas y no usaban sus vestidos, todo eso. No me acuerdo qué. Despampanante, sí. Santa Brígida o... Profesor, Sí. otra vez yo, Vero. Entonces, profesor, cuando uno lee la vida de los santos y ve todo eso que hicieron, que se flagelaban, o que, por ejemplo, Santa Rosa de Lima, que sí se llegó a maltratar la cabeza, bueno, y le pidió a Dios pues le destruyera su rostro porque no quería pecar. Entonces, hasta dónde debemos de seguir entonces su ejemplo? ¿Qué es lo que debemos de seguir de ellos? Hace falta lo que llamamos sindéresis, una educación superior en teología y en filosofía para distinguir que los grandes santos son santos no por su sabiduría, sino por otro tipo de virtudes como la caridad, pero pudieron haber cometido graves errores en otros campos. Errores se cometieron de modo inocente, sin saber que eran errores. claro. Por ejemplo, el santo cura de Ars que solamente se comió una papa al día y así se la pasó. Qué terrible error. Híjole, Dios decía, híjole, no, pues yo cuándo voy a poder hacer eso, jamás. No, pues ni se te ocurra. No, pues ese era pues así pensaba. Y es que son cosas, ¿sí me pueden escuchar? Ya, Sí, Héctor, ya. sí, no pude solucionar el problema, pero de todas formas, más o menos voy llevando el hilo conductor. Ahora le estoy hablando desde el teléfono. Sí, ya te escuchas Ok, bien. gracias. Bueno, pues es que entonces son cosas en las que propiamente no se ha pronunciado el magisterio de la Iglesia y entonces quedó como a la libre interpretación. Muchas cosas en las que no se han pronunciado también probablemente abarcarán otros aspectos, ¿no? Que es lícito médicamente para un católico, porque ahora estamos hablando de, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de los tatuajes, de tratamientos médicos. ¿Qué hay de la cirugía estética, no? También se puede considerar una profanación del cuerpo. Y la mutilación. Pues sí, Eso sí. definitivamente. Y eso otro es, o sea, lo que hacían, por ejemplo, alcancé más o menos a escuchar de algunos, de algunas santas o santos que se trataban de afear, que trataban Error de... grave, Es un error error grave grave, que implica el desconocimiento de la teología del cuerpo. porque es otra forma de tratar de estarse haciendo una, pues una modificación que es innecesaria para, pues, que mejorar el estado del alma, ¿no? Claro, para practicar la caridad en grado heroico no hace falta tener una cara deforme. Entonces, retomando el tema, ha habido entonces como que no es propiamente que se haya declarado herético, porque obviamente la iglesia solamente se pronuncia de organizaciones, bueno, vamos a decir, de una idea o de una corriente ideológica que ya está propiamente organizada, ¿no?
como una secta. Solamente podremos hablar de un cisma a partir de ello. Pero aparejadamente hay doctrinas que sí se desvían, ¿no? Que se desvían completamente, que se toman libertades o se extralimitan para tratar de criminalizar algún aspecto que propiamente pudiera ser considerado inofensivo. La santa, por ser bella, no es propiamente algo pecaminoso. Y la idea que estaba retomando, que fue cuando extrañamente se cortó esto, es que para que pueda haber amor, tiene que haber ese atractivo, ¿no? Eso que llama a la belleza. Cuando hablaba de belleza, no solamente me refería al aspecto físico que se acaba finalmente, porque somos mortales, porque somos perecederos, sino aquello que tenga que evocarnos la belleza, y de la belleza surgirá ese sentimiento de amor. Totalmente cierto. De acuerdo. Porque en una parte de lo que hemos estado estudiando, dice que el bien expuesto racionalmente parece algo casi imposible. Parece ser algo tan difícil, tan complejo, y que la verdad presentada sin alguna explicación lo suficientemente correcta, pudiera parecer una cosa bastante cruda y hasta fea, la verdad. Entonces dicen que el elemento de la belleza viene a ser el atractivo para precisamente conformar la vida acorde a la verdad cruda y del bien que parece tan difícil a veces alcanzar. Muy bien. Excelente comentario. Queridos amigos, alguien, sí, Alicia. Yo quería señalar en base a lo que acaba de platicar Héctor de las cirugías, que en un periódico que se llama El Semanario, que es de la Arquidiócesis de Guadalajara, en el mes de noviembre hablaban a ese respecto, que las cirugías, cuando fuera para corregir alguna malformación congénita, por ejemplo labio leporino, algo que estorbase, claro, justificado, para el buen funcionamiento del organismo, era válida. Era bueno, sí, correcto. Y cuando fuera una cirugía con un afán meramente estética, era cuando no era válida. Como aumentarse senos, quitarse grasa, ese tipo de cosas. claro, claro que sí. Una costilla para tener cinturita. Doctor, Una cintura de avispa. Doctor, se me viene a la mente un último ejemplo, en serio, no les quito más tiempo. Hay unas exposiciones de ejemplos de vida modernos, que es, por ejemplo, programas como La Rosa de Guadalupe, en la cual exponen que una mujer ya de cierta edad, hablamos de los 40, de 50 o más, pues la abandona a su marido. Y la estructura que llevan estas historias es, bueno, la abandona a su marido, seguramente será porque encontró una mujer más joven, con ese bien físico de la belleza o aparente belleza que anda buscando, ¿no? Ese atractivo sexual, que es más bien deseo y no tanto la valoración de la belleza física. La historia dice, bueno, pues que estas mujeres se han descuidado por estar en el cuidado de la casa, en el cuidado de los hijos, y que obviamente su aspecto se ha degradado. Pero la historia pasa de algo positivo como que coman mejor, vistan mejor, hagan ejercicio, a de pronto hacer sesiones de fotos eróticas. O sea, es que exactamente pasa de que una mujer diga que se sienta querida, valorada, a abrirse un perfil en OnlyFans y a decir, robas miradas a los 50 de jóvenes. Entonces es como que se pasa de algo que, pues sí, es positivo, ¿no? Que una mujer no se descuide, que tenga cierto arreglo,
que se tenga cierto respeto, ¿no? Por la misma dignidad que debe tener el cuerpo, pero de ahí a pasar a ser un objeto de exhibición de ese tipo es ya algo que trastorna, ¿no? Completamente el mensaje o lo lleva a otra parte. Y son cosas muy sutiles, pero que de pronto se busca como hacer aceptar dentro de un pensamiento católico muy disperso, muy heterodoxo, ¿no? Diríamos por ahí. No concuerda. No concuerda, no hay coherencia ahí. Muy bien, queridos amigos, pues con esto Profesor, ya nada más terminamos. otra pregunta. Sí, Vero. Sí. Bueno, como dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿qué el pecado mortal, alguien con pecado mortal puede tener el Espíritu Santo? ¿Lo puede pedir? No, es justamente la ruptura respecto del Espíritu Santo. Pero se supone que sigue teniendo dignidad, pero el Espíritu ya no habita en él. Y se supone que el Espíritu Santo, o sea, debemos de tenerlo para hacer algo bueno. Él fortalece la bondad. Ajá. Ok. Ajá, es que eso me queda un poquito... La fortalece, la profundiza, la vigoriza. Claro, lo podemos rechazar por sensualidad o conveniencia o maldad, pero el Espíritu Santo es un huésped muy delicado. Ajá. Si no encuentra un hogar dedicado a Dios, pues no está invitado y no entra o se va. Pues es que nadie va a entrar a una casa sucia. El pecado venial. No, ese no mata. Ok, pero con ese sí puede estar pero el Espíritu predispone Santo. para que peques mortalmente. Cuando se van acumulando, ¿verdad? Más vale vivir en estado de gracia intensamente y siempre. Lo más posible. ¿Y cuándo subirá el video? ¿Cómo se da uno cuenta que ya está uno en estado de gracia? La paz del alma es algo autopercibible luego. Confesándose. Además, Ajá, practicando los sacramentos. Ok. Bueno, gracias, Bien. profe. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles. Primero Dios. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Que viva Cristo Rey. Felicidades. Cristo Rey. Buenas noches, viva Cristo Rey. Nuestra madre siempre angelitos. Gracias, igualmente. Bueno, así terminamos la conferencia de este 16 de marzo del año 2026. Habremos de revisar por qué hay esa falla técnica. Seguramente es algo muy sencillo, pero pues no deja de asombrarme que sea cuando estaba una exposición tan interesante que se viene a dificultar. Espero que no se haya perdido ninguna valiosa participación de pues los integrantes de nuestro grupo. Gracias a ustedes también que escuchan este programa y hasta la próxima. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos algunas en Salamanca. Fraccionamiento Ancona Residencial, Circuito Brescia. Nuestro fraccionamiento está al costado del Tecnológico de Salamanca. Casas nuevas. Este modelo cuenta en la planta baja con sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, medio baño, cuarto de estudio y patio cerrado posterior. En la segunda planta tiene 3 recámaras, 2 baños completos. Mejor opción imposible. Como siempre, nuestro condominio tiene áreas comunes como piscina, jardines, juegos infantiles, techado al aire libre, bancas y mesas para disfrutar del día. Sin preocupaciones, totalmente seguro. Nuestro condominio cuenta con accesos controlados y vigilancia por circuito cerrado 24 horas.
Tenemos cercanía con escuelas, centros comerciales como Vía Alta, cines, bancos, entre muchos otros espacios y negocios cerca. Imagina todas las experiencias que te esperan vivir aquí. Agenda tu cita para conocer más sobre nuestras casas y facilidad para adquirirlas. Comunícate al teléfono 461-143-4459. Atiende Mónica Hernández, especialista en bienes raíces. Aceptamos crédito Infonavit, Caja Popular Mexicana, crédito Fobiste, créditos bancarios y pagos de contado. Un breve trámite y listo a estrenar tu nueva casa. En Ancona Residencial estamos para ayudarte. Nos adaptamos a tus necesidades. En Celaya contamos con varios modelos de casa. Sobre Avenida Camino Real, Fraccionamiento Sura, Circuito Domecq. Tenemos casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.160.000 pesos. Casas de 3 recámaras por 1.300.000 pesos. En Circuito Zenaida tenemos Fraccionamiento Sura en Celaya, Guanajuato. También sobre la Avenida Camino Real. Casas de 2 recámaras por 1.490.000 pesos. Casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.585.000 pesos. Casas de 3 recámaras más cuarto de estudio por 1.700.000 pesos. Tu casa no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. No dudes en preguntar, seguro que tenemos algo que se adapte a tus necesidades. Ancona Residencial, Salamanca y Sura Residencial Celaya, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece.